acabamos de decir en el programa anterior, nos hemos quedado que se interponía la demanda, se hablaba con un abogado y se interponía una demanda. Pero vamos a explicar dónde se interpone la demanda, porque muchas veces la gente piensa que es en la Rota y entonces ven la Rota como un intocable, pero no, es mucho más fácil que eso. Entonces, ¿dónde se pone la demanda de nulidad? Y como se dice técnicamente, qué foro es el competente, es decir, qué tribunal es el competente y en qué tribunal yo puedo poner la demanda de nulidad. Pues en el tribunal normalmente, o del sitio donde te casaste, o del lugar donde vives tú, en la persona que interpone la demanda, o el demandado. Esos son los lugares más comunes. Por ejemplo, yo vivo en Toledo, en un pueblo de Toledo, y me casé en Toledo. Entonces, mi pareja, mi marido, es de Toledo y se casó, claro, conmigo en Toledo. Entonces, si yo quisiera poner la demanda de nulidad, mi tribunal competente es Toledo. Yo voy a la Vicaría Judicial de Toledo, que se encuentra en Toledo, en la capital de provincia, normalmente en el Obispado, y entonces ahí pongo mi demanda de nulidad. Hay mucha gente, por ejemplo, que vive en Madrid, pero que se ha casado en Ciudad Real, porque es del pueblo de Ciudad Real y se vino de muy joven con sus padres, los padres tienen un pueblo en Ciudad Real y entonces pues yo me quiero casar en la ermita de mi pueblo y entonces me caso en la ermita de mi pueblo. ¿Dónde puedo poner la nulidad? Pues en Madrid, porque vivo en Madrid, y mi excónyuge o mi expareja también vive en Madrid, o en Ciudad Real, porque fue el lugar donde yo me casé, ¿vale? También se puede poner en el lugar donde viva el otro esposo. O sea, yo vivo en Madrid y el otro esposo vive en Valencia, pues para facilitarle las cosas se puede poner también en Valencia. Se va al Tribunal de Valencia, el abogado tiene que estar habilitado allí y se puede poner en Valencia. En una primera instancia se pone siempre en el foro de donde te casaste o en tu domicilio. Ahora, con el nuevo motu propio, famoso del Papa, que todo el mundo decía que se iban a dar las nulidades enseguida y que iban a tardar muy poco y que ya, bueno, y que te lo iban a dar por, pues eso, poco menos que por entrar por la puerta, pues se da otra opción más, que es el cuasidomicilio. Esto es una palabra raruna que normalmente no se usa, pero bueno, está muy bien, yo creo que la gente lo sepa y lo conozca y que tenga esa posibilidad. Que es un lugar en el que se reside durante 3 meses o se tiene intención de residir. Y dice, ¿y eso qué es? Dice, pues por ejemplo, un lugar de vacaciones. O sea, yo vivo en Madrid, me casé en Madrid, pero tengo un piso en Valencia que voy los veranos. Pues puedes poner la demanda de nulidad a través del cuasidomicilio en Valencia. Ahí tiene que el tribunal en el que tú interpongas la demanda siempre tiene que ser competente por el domicilio o el cuasidomicilio. Si no, la sentencia sería nula de pleno derecho, no existiría. Pero bueno, se dan muchas posibilidades, o sea, el lugar donde te casaste, el lugar donde vive los cónyuges, cualquiera de los dos, y los cuasidomicilios de los dos. O sea, es un abanico bastante amplio. Normalmente se introduce en el lugar donde se reside. Es más fácil para todo el mundo. Entonces, como hemos dicho, se va al tribunal de la diócesis de cada uno, de donde se reside, se contacta con la vicaría, te asignan un abogado, te dan un abogado, o te recomendan o te dan un elenco de abogados, o tú contactas con un abogado por ahí, tienes una entrevista, se redacta la demanda y se introduce la demanda. A partir de ahí ya se pone en funcionamiento la maquinaria del tribunal. Entonces, ¿qué se hace? Se envía la demanda al otro cónyuge y el otro cónyuge, como hemos dicho en el programa anterior, puede contestar o no. Entonces, pues si contesta, pues maravilloso, o con otro abogado poniéndose de parte activa, o lo que se dice
someterse a la justicia del tribunal. Es decir, yo estoy de acuerdo en la nulidad, pero no quiero saber nada, o no estoy de acuerdo, pero quiero ir a declarar y voy a sentarme y quiero ir a declarar. Entonces, le citan y va a declarar. O no quiero saber nada. Por eso no se deja nunca la nulidad en manos del otro cónyuge. Ni lo que decíamos en el programa anterior, el cónyuge no te puede negar la nulidad. Él no es nadie, entre comillas, para decir que yo no te voy a dar la nulidad. La nulidad la declara la Iglesia, ni siquiera la constituye. O sea, la Iglesia no constituye la nulidad, no coge un matrimonio y le rompe y dice esto es nulo. No, o sea, se declara, hay que probar que ese matrimonio es nulo. Y estamos explicando cómo se llega a ese paso. Entonces, la otro cónyuge contesta o no. Y una vez que tenemos la posición procesal del otro cónyuge, lo que se hace es presentar las pruebas. Es decir, todo lo que se ha contado al abogado y todo lo que se ha presentado en la demanda, hay que probarlo. ¿Cómo se hace eso? Porque claro, aquí no estamos hablando de robo, de asesinatos, de cuchillos, de sangre, de huellas dactilares. Aquí estamos hablando de matrimonio, personas, sentimientos, obligaciones matrimoniales, hijos, educación. O sea, es algo menos tangible que cuando es un delito más civil, o como digo yo, cuando se reparte una tierra. Digo, esto no es repartir una tierra. Aquí se juzga lo que ha sido un matrimonio. Ni siquiera se juzga a las personas, se juzga el matrimonio. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué prueba se presenta? Pues normalmente testigos que te conozcan. No es que me dicen, es que yo solo tengo a mi madre o a mi padre o a mi hermano o a mi hermana. Pues claro, esos son los que te conocen. La vecina de enfrente puede tener una idea, pero los que han vivido el matrimonio o la cercanía de tu matrimonio, pues ha sido tu familia. Amigos íntimos que os conocían a los dos, que sabían la vida de los dos, que sabían que no, muchas veces se casan y, como siempre me pregunta un vicario, bueno, el vicario judicial de mi diócesis de Toledo, dice, a ver, en las mesas de los amigos, ¿cómo era la porra? ¿Cuánto decían que iba a durar el matrimonio? Porque se ve que muchas veces el matrimonio viene viciado desde el principio. Entonces, esos testigos que hicieron la porra y que veían que eso no se tenían que haber casado. También se puede aportar prueba documental, es decir, por ejemplo, si ha habido un engaño de una esterilidad, pues demostrar que esa persona era estéril antes del matrimonio con un documento que lo dijera, con un documento ginecológico, o si en el caso del varón, pues con un documento que dijera que el varón era estéril. Eso se presenta. En el caso, por ejemplo, de que fuera un jugador o personas con adicciones, normalmente las personas con adicciones crean muchas deudas. Entonces, yo he llegado a presentar pues, facturas, solicitud de préstamos para que se apoye esa versión. O personas que han sido alcohólicas, se puede aportar, yo aporté una vez un ingreso de urgencias con un coma etílico y que en ese informe se decía que la persona era alcohólica y todo eso. Todo lo que demuestre que ha habido nulidad, todo lo que demuestre los hechos que tú le has contado al abogado. O sea, ahí es donde va la prueba y ahí es donde como digo, hay que echar el resto y hay que declarar. Los testigos tienen que declarar lo que conocen. Y siempre dicen, muchas veces me dicen, ¿y qué tengo que decir yo? La verdad. Si cuando no hay ningún problema cuando es la verdad. El problema es cuando se intenta disfrazar o manifestar otra cosa que no es la verdad. O sea, si hay nulidad saldrá, pero con la verdad. Entonces, cuando se presentan las pruebas, te las tienen que admitir y luego se producen las declaraciones. El tribunal llama y cita a las partes, a los dos cónyuges, aunque el cónyuge haya dicho que no quiere saber nada, se le cita, porque está en su derecho de ir a declarar y nunca se le puede crear una indefensión. Entonces, se le cita a los dos cónyuges y a los testigos pertinentes. Y ahí es donde tienen que contar, pues, otra vez, todo la versión que él ha dado al abogado o la versión del que es el matrimonio. De lo que se trata en ese momento es de llegar a la verdad, porque muchas veces van a declarar dos cónyuges y yo les he dicho, digo, pero ¿cómo habéis vivido la misma vida? Digo, si es que son cosas completamente distintas, o sea, vidas
en la misma casa, el mismo noviazgo, el mismo matrimonio, y eran vividas completamente distintas. También una vez una persona me dijo que dice, si yo te pido que describas esta habitación y yo la describo, dice, tú vas a describir lo que tienes enfrente y yo voy a describir lo que tienes tú detrás. Entonces, nunca es la misma visión. Digo, pues tienes razón. Pero es verdad que sorprende que sean versiones absolutamente diferentes. Y lo que uno pensaba que el otro hacía con buena intención, el otro decía que malo, y lo que uno era blanco para el otro era negro. O sea, es sorprendente cómo se pueden vivir vidas paralelas y tan distintas. Y bueno, y una vez que ya se ha declarado, se ha aportado toda la prueba, dependiendo del capítulo que se solicite, en algunos de los capítulos se requiere una prueba muy específica, que es una prueba pericial. Que todo el mundo dice, ¿y eso qué es? Cuando dices, tienes que hacer una prueba pericial, ¿y eso qué es? Pues hay dos capítulos que se trata de las incapacidades de las personas, que ya lo explicaremos en los bloques siguientes, en los que la persona no es capaz ni de discernir lo que es el matrimonio, ni de cumplir con las obligaciones, por un problema psicológico, una anomalía psicológica. Entonces, esa anomalía psicológica la tiene que determinar un perito. Entonces, los cónyuges o el cónyuge que esté dispuesto a hacerlo, el que demanda, si tiene un capítulo de incapacidad, pues va al perito, le hace una entrevista, le hace unos test psicológicos y el perito establece si tiene la anomalía psicológica o no. Si la otra parte colabora, se somete también a la pericia, si fuese necesario, y si no colabora, lo que se hace es la pericia sobre autos, es decir, sobre todo lo declarado. El perito emite un voto sobre todo lo declarado. Entonces es muy importante que se declare bien, porque claro, el perito, si tiene que hacer un diagnóstico, tiene que hacerlo sobre lo que han declarado, y si te has limitado a decir sí, no, normal, bueno, sí, pues entonces de ahí no saca nada. Entonces es muy importante toda la fase probatoria, porque ahí es donde se va a llegar, los jueces van a tener el convencimiento y con esto tienen que adquirir la certeza moral suficiente para declarar la nulidad. Porque el tribunal está formado siempre por 3 jueces, es un tribunal colegial y entonces tienen que juzgar tres sacerdotes. Y ellos, a través de toda esta prueba, es lo que van a leer, lo que van a ver y lo que van a estudiar para declarar si existe nulidad o no existe nulidad.